Lisa Marie Montgomery, mujer estadounidense convicta por el asesinato de Bobby Joe Stinnett, a quien asesinó y después secuestró al hijo no nato que ella esperaba arrancándoselo del vientre. Lisa Montgomery y Bobby Joe Stinnett se conocieron en internet por su amor por los perros. Se mantuvieron en contacto durante semanas en un foro para criadores y entusiastas de la raza Rat Terrier. Montgomery le dijo a Stinnett que ella también estaba embarazada, y la pareja compartió historias de embarazo. En diciembre del 2004, Stinnett esperaba en su casa a una mujer llamada Darlene Fisher, quien le había preguntado por unos cachorros. Pero la realidad es que Lisa Montgomery comenzó a enviar mensajes a Stinnett desde una dirección de correo electrónico diferente con el nombre de Darlene Fisher, persona que claramente no existía. Montgomery condujo unos 280 kilómetros desde su casa en Kansas hasta Skidmore. Cuando llegó, Stinnett abrió la puerta y sin esperarlo, Montgomery sujetó a la mujer embarazada, la estranguló con un trozo de cuerda y arrancó al bebé de su útero. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que Darlene Fisher no existía y rastrearon a Montgomery al día siguiente utilizando su correo electrónico y la dirección IP de su computadora. La encontraron cuidando a una niña recién nacida. Ella dijo que dio a luz el día anterior. Por supuesto, su historia se vino abajo rápidamente y confesó el asesinato. Lisa Montgomery, con 39 años de edad, fue condenada en el 2007 por el asesinato de Bobby Joe Stinnett en 2004, joven de tan solo 23 años que se encontraba embarazada de 8 meses. Todo esto para llevarse al bebé que luego fue recuperado sano y salvo por las autoridades. La abogada de Montgomery, Kelly Henry, quien durante mucho tiempo sostuvo que su defendida sufrió daños cerebrales por golpes recibidos cuando era niña y que sufría de psicosis y otras afecciones mentales, había definido la decisión de ejecutarla como una injusticia. En las garras de su enfermedad mental, Lisa cometió un crimen terrible, dijo Kelly Henry. También mencionó que inmediatamente expresó un profundo remordimiento y estaba dispuesta a declararse culpable a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Lisa Montgomery ha aceptado durante mucho tiempo toda la responsabilidad por su crimen y nunca saldrá de la cárcel, pero su grave enfermedad mental y los efectos devastadores de su trauma infantil hacen que ejecutarla sea una profunda injusticia, afirmó Kelly Henry. La bebé secuestrada, Victoria Joe, quien ahora tiene 16 años, fue criada por su padre. Montgomery, a sus 52 años, sería la primera reclusa federal en ser ejecutada en casi 70 años. Su ejecución estaba programada para este 12 de enero del 2021. Lisa Montgomery estaba programada para ser ejecutada por el gobierno federal el martes por la noche, pero una serie de apelaciones rápidas retrasaron su muerte. La Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte de Apelación del Séptimo Circuito de Estados Unidos se negaron a suspender su ejecución menos de 24 horas después de que un juez federal en Indiana concediera una suspensión de ejecución por preocupaciones sobre el deterioro de su salud mental. Luego, el martes por la tarde, un juez de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos otorgó otra suspensión poniendo en duda la ejecución de Montgomery. El martes, su destino seguía siendo incierto, a la espera de órdenes adicionales de la Corte Suprema. Ese mismo día, por la noche, el Tribunal Superior levantó la suspensión emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pero la suspensión del Octavo Circuito permanecía en su lugar. Al final, el miércoles 13 de enero del presente año, a la 1:31 am, Lisa Montgomery recibiría una inyección letal en una prisión de Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara la suspensión de última hora dictada por el juez James Hanlon.
La abogada de Montgomery, Kelly Henry, dijo que todos los que habían participado en la ejecución deberían sentir vergüenza. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.